Ahora vamos a conversar con el autor de esta biografía que se llama El Gran Reformador, biografía del Papa Francisco. Se llama, como les digo, El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical. El autor es británico, está aquí con nosotros. Austen Ivery, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, escribir una biografía del Papa Francisco, de Francisco Bergoglio, debe ser apasionante, porque es un personaje que ya nos ha demostrado ser justamente eso, un personaje apasionante. ¿Cómo surge esta idea y cómo es que él acepta que tú escribas este libro? Bueno, yo soy prueba de que a veces los doctorados sirven para algo, porque hace más de 20 años hice mi tesis de doctorado en la Universidad de Oxford sobre la Iglesia en la Argentina, el nacionalismo, el peronismo y todo eso. Entonces, la noche de su elección, que fue el 13 de marzo de 2013, yo estaba haciendo comentarios para un canal de noticias británico y sale al balcón un argentino. Entonces, por lo menos pensé, yo por lo menos he hecho algo en mi vida que me permite tal vez a entender a este nuevo papa. Y de hecho la idea del libro surgió porque en las semanas posteriores a su elección estaban los comentaristas tratando de encasillarlo, ¿no? Desde una óptica que a mí me parecía muy europea, muy norteamericana. Y entonces yo decía a varias personas que para entender a este papa hay que entender que es un argentino, es un latinoamericano, pero sobre todo un argentino. Y al final alguien me dijo, pero ¿por qué no escribes un libro para eso? Entonces decidí escribir el libro después de encontrarme con él en junio del 2012 y brevemente. A ver, pero ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, ¿Qué le dijiste? Hola Francisco, buenas tardes Papa, ¿cómo está usted? Mire, yo quiero escribir sobre usted, quiero hacer una biografía. No fue así. Yo tenía una entrada, un billete de primera fila para la audiencia del miércoles, la audiencia papal, y tuve más o menos un minuto con él. Él no dijo nada. Mi mujer dice es porque no le dejé hablar, que no es cierto. Pero normalmente no contesta en estos momentos. No, simplemente le expliqué del proyecto que tenía porque hablaba un poco porque conocía la Argentina, y él puso su mano en la muñeca de una forma muy firme, y después de eso me dio confianza. No es una biografía autorizada, no es oficial, el Papa no autoriza las biografías, pero lo que sí ha resultado de muchas conversaciones con muchas personas en Chile, en Argentina, en Roma, en Brasil, en otras partes, con personas muy cercanas a él, y él ha sabido que la biografía estaba... O sea, acá no hay conversaciones con él. No hay entrevistas. Él sí da entrevistas a muchas personas, pero no a biógrafos, porque esto significaría autorizar una biografía. A ver, entre algunas afirmaciones que has hecho, dice, he estado 4 veces en Roma, dijiste en una oportunidad, y siempre me impacta cuando hablo con los funcionarios de la curia que el Papa Francisco es mucho más querido fuera del Vaticano que dentro. Y eso es algo que venimos percibiendo o que se viene percibiendo desde afuera de manera nítida. ¿Quiénes están en contra del Papa Francisco? ¿Qué es lo que molesta? ¿Cuáles son esos poderes que hay dentro del Vaticano que se sienten tal vez, entre comillas, amenazados por el mandato del Papa, este estilo, digamos, y sus convicciones también? Bueno, hay 2 focos de oposición a él. Uno está en Roma, en el Vaticano, y el otro está afuera, o más general. La oposición desde el Vaticano viene de que la curia romana es una organización muy antigua, es una burocracia que tiene una tradición, una cultura muy ensimismada, muy autorreferencial, diría Francisco, y es muy resistente al cambio. Entonces, él está introduciendo muchos cambios en el Vaticano, en la transparencia, en las estructuras, y hay una tendencia de estos muchos burocráticos de decir, bueno, él va a pasar, o sea, va a estar unos años y luego las cosas volverán a ser como ya siempre fueron. O sea que uno podría pensar, hacerse la pregunta, ¿cuánto va a quedar de todo este entusiasmo que genera el Papa Francisco entonces? Claro, no, esa es la gran pregunta, es
porque va a ser un pontificado corto. Él ha dicho públicamente que intuye que su pontificado será de 5 años. ¿Por qué? Bueno, no sabe que, como digo, es una intuición, pero antes de decirlo, mucha gente a mí me había dicho que él estaba planificando un pontificado de 5 años. Ahora, puede que necesite 7, pero pensando que en 3 años va a tener 81, 82, es muy difícil que un papa de esa edad pueda seguir conduciendo la iglesia, ¿no? Simplemente por razones de debilidad. Entonces, será un pontificado corto. La pregunta es, ¿hasta qué punto él puede arraigar las reformas que él quiere ver en muy poco tiempo? Y yo diría que en algunas cosas ya ha logrado esos cambios. Dime uno concreto. Bueno, específicamente la reforma del gobierno, en el sentido de que ahora tenemos el sínodo, el consejo de cardenales, o sea, él ha hecho que el Vaticano rinda cuentas a la iglesia local. Y esto es irreversible. Yo creo que un futuro papa no puede poner esto atrás, ¿no? O sea, eso es fundamental. Bueno, reforma en las finanzas. Hay ciertas cosas, pero yo diría que la reforma en las finanzas. Recordemos que él quiere, ¿no es cierto?, por ejemplo, poner la atención en una serie de intereses que hay en el Vaticano, intereses financieros, intereses de poder. ¿Ha logrado algo en eso? No, ha logrado. ¿Hasta ahora? No, ha logrado mucho. ¿Sí? En realidad los escándalos del 2012, Vatilix y todo eso con el Banco Vaticano ya no hay más. ¿Por qué? Porque hay un nuevo régimen de transparencia, las reglas, digamos, que ahora, o sea, hay autoridades externas que han sido llamadas para imponer nuevas normas. El jefe de la Secretaría de la Economía es el australiano Carnopel. En parte esto es involucrar a extranjeros, traer a gente fuera del Vaticano y ponerlos a cargo. No, yo creo que la finanza sí es un logro sustancial de su reforma, pero lo que iba a decir es que para él la reforma sustancial, lo que él está buscando, es una conversión de actitudes, de cultura en la Iglesia Universal. O sea, la reforma en el Vaticano es un paso necesario, es un medio hacia ese fin, pero no es el objetivo de la reforma. Ahora, recordemos que estamos conversando con el autor de El Gran Reformador, Francisco, retrato de un papa radical, que acaba de publicarse aquí en Chile. El autor es un británico, Austen Ivery, y que ha hecho toda una investigación y conoce muchísimo sobre el rol, además jugado por el Papa Francisco en su época en Argentina, una época muy ideologizada, dices tú. Y en Chile. Y en Chile también. Hay unas páginas en el libro sobre Bergoglio en Chile. Así es. Pero más interesante es ver la actualidad en el sentido de lo que puede lograr y de cuánto va a quedar de esos logros, ¿no es cierto? Tú me decías recién que él tiene la intuición que va a ser un pontificado corto. ¿Renunciará? Sí, yo creo que cuando ha llegado a una posición de debilidad física... ¿Pero por qué llegaría a una posición de debilidad física? Porque tiene casi 80 años, o sea, 79 años, tiene ciática, tiene un corazón que no es totalmente fuerte. No se nota, se lo ve tan No, lo que activo. sí tiene es energía, una energía tremenda y una fuerza física en general. O sea, yo no lo veo que este papa está en malas condiciones, pero estoy diciendo que cualquier persona a esa edad que está trabajando con esa intensidad, que está llegando a sus 80 años, es normal que piense en no poder continuar en algunos años. Yo sé que es realista. Y también es muy típico de él, porque está contento siendo papa, pero sabe que siendo papa no es todo. Claro, además recordemos que Juan Pablo II dejó una estructura que estuvo de 26 años, ¿no es cierto? Después vino Benedicto XVI, que prácticamente todo parece indicar que no se la pudo. Que no dijo, ¿saben qué? Mejor me retiro porque yo lo que quise hacer o lo que quiero hacer no lo estoy logrando o me es muy difícil. Yo voy a corregir eso porque Benedicto ha hablado bastante de su dimisión y por qué y todo. Lo hizo porque realmente no se sentía capaz físicamente. O sea, le dolía mucho los escándalos y era evidente que no tenía la capacidad de gobernar, pero la razón en sí misma fue una razón de debilidad física. Bueno, no lo reconoce él, pero lo estás diciendo tú. No tenía la capacidad de gobernar, ¿por qué? ¿Por razones físicas o porque también...? No, eso no tenía nada que ver con la capacidad física. Por eso. En el libro que publicó, la entrevista que publicó Benedicto, Luz del Mundo, en el 2010, él dijo ahí que no tenía mucha capacidad de gobernar. Y ahí dijo que cuando llegara a una cierta edad, él dimitiría. Pero es que nadie se lo creía. Ahora, de todas maneras, Benedicto XVI sorprendió
por los temas que él abordó, como por ejemplo el tema de los abusos sexuales, que los destapó y enfrentó con toda energía y pudo haber desconcertado a varios. Ahora, este Papa también tiene temas nuevos o de esta época, que ya no son los que tal vez tenía, por ejemplo, tenían otros papas o la Iglesia anteriormente. Se tiene que ocupar, ¿no es cierto?, de temas como los abusos sexuales, como la ecología, temas que años atrás no hacían parte de las preocupaciones de la Iglesia. Eso tampoco es verdad, porque Benedicto fue el primer reformador en cuanto a los abusos sexuales. Más atrás digo. O sea, más atrás, claro. Sí, Benedicto solo exactamente. En ese sentido, Francisco está siguiendo ciertas líneas establecidas primero por Benedicto, porque Benedicto fue muy verde, ¿no? O sea, tenía una preocupación por la ecología fuerte. El Vaticano es el primer estado libre de carbon neutral, decimos en inglés, neutro de carbón. En ese sentido, Benedicto inició la reforma, pero como decíamos, él no tenía, como él decía, esa capacidad de gobierno. Ahora, lo que sí tiene Francisco es esa capacidad muy política. Es un hombre muy político, sabe gobernar, sabe utilizar el poder, sabe unificar, y esa capacidad es lo que estamos viendo ahora. Hacía falta también alguien que viniera de afuera, de una diócesis lejana, pastoral, a Roma, porque su propia cultura, la cultura de la diócesis de Buenos Aires, es tan distinta de la cultura curial, que eso es lo que hacía falta, ese choque, ¿no?, que estamos viendo ahora. Por eso es tan dinámico. Hay quienes también al hacer análisis sobre este Papa Francisco, dicen que de alguna manera viene a darle continuidad a lo hecho por Juan Pablo VI, Juan Pablo XXIII, Pablo VI y todo lo que fue Vaticano II y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees tú? ¿Es así? Sí, bueno, ¿Le vuelve a dar retoma un poco aquellos principios? Sin duda, la clave principal de este pontificado es la misericordia. Es una palabra que él utiliza mucho y es toda una actitud y cómo la Iglesia se presenta al mundo. Ahora, el fin de semana, ha publicado una bula anunciando el año de la misericordia del año que viene, y ahí habla de que él tomó como su moto, su lema de obispo, miserando atque eligendo, que es cuando San Mateo es elegido por Jesús. Entonces, él siempre desde el primer momento, así narró en el libro, ha tenido esas experiencias directas del amor misericordioso de Dios, y está convencido de que lo que nosotros necesitamos, nosotros en el mundo, es esa experiencia para abrir el corazón a Dios y a las enseñanzas de la Iglesia, que tal vez el error de la Iglesia, o el desequilibrio, ha sido un énfasis excesivo en la claridad y en las enseñanzas, en las palabras, esperando un poco que la gente tarde o temprano se diera cuenta de que la Iglesia tenía razón. Para Francisco, la Iglesia debe salir a la calle, a las periferias, a donde está la necesidad, a donde está el pecado, la ignorancia, el hambre, la pobreza, y servir a la gente, ofrecerles esa experiencia directa del amor misericordioso de Dios, y de ahí se producirá la conversión. En el libro yo digo, es un jesuita. Los jesuitas tenían los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, es un retiro de un mes. Empieza la primera semana con esa experiencia. Uno recuerda la vida y tú ves que has pecado, pero al mismo tiempo que Dios ha estado presente todo el tiempo perdonándote. Y esa experiencia enorme, emocional, llevas luego a la segunda semana. Entonces, una forma de ver este pontificado es que está restaurando el orden, ¿no? Está poniendo la primera semana antes de la segunda. Hay quienes dicen, hay 4 grupos respecto a cómo se relaciona o qué piensan del Papa Francisco. Están quienes lo apoyan, están los que no lo apoyan, están los que dicen que él está traicionando de alguna manera ciertos principios, o están los que son más progresistas y están contentos. Y hay quienes no lo apoyan, o que, mejor dicho, que no lo apoyan de una manera muy curiosa, que es la indiferencia.
¿Ah? No, o sea que no vamos a pescar este papa, un papa argentino, ya va a pasar, ya se va a ir y después todo volverá a la normalidad. Entonces, teniendo en cuenta toda esa cantidad de focos que puede tener de oposición, es que él utiliza tanto los medios de comunicación más que las propias estructuras del Vaticano. Sí, porque, o sea, es una buena pregunta en el sentido que este es un papa que ha utilizado los medios como ningún papa antes. Yo tenía un director de prensa en Buenos Aires, Federico Valls, y le pregunté el año pasado, ¿qué te parece? Ahora tu ex jefe está haciendo más entrevistas ahora en 2 años que ningún papa anterior, mientras que cuando era el cardenal arzobispo de Buenos Aires nunca daba entrevistas, y Federico me dijo, sí, lo podría matar. Pero ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué ha decidido que hay esa necesidad de comunicar tan directamente, constantemente? O sea, habla espontáneamente de una forma... ¿Para hacer un contrapeso a la oposición? No es eso, o sea, eso es verlo políticamente, no, él cree que en este momento el mundo quiere que se calle, digamos, la iglesia, el papa, entonces la tentación estaría estar callado, entonces por eso, la palabra que utiliza mucho es parresía, es una especie de coraje apostólico, él realmente está convencido que el Espíritu Santo le está pidiendo que hable de esa manera, y tan directa, y tan humana, y tan sencilla, con metáforas normales, ¿no?, que nosotros en el lenguaje común utilizaríamos. Ahora, la oposición hay, pero siempre hay. No hay ningún papa que es popular, digamos, con todo el mundo. Siempre va a haber. Y los que están más preocupados con Francisco son los que ponen su confianza, digamos, en la claridad. Para ellos, Francisco está confundiendo las cosas, ¿no? Pero en términos de comunicación, este papa ha logrado volver la iglesia al centro del escenario mediático, político, diplomático del mundo, de una forma realmente extraordinaria. Es un factor ahora en el mundo, la iglesia ha vuelto a ser un factor realmente importante, hasta el punto que Obama y los líderes del mundo quieren estar ahí, quieren que él esté ahí. La increíble resultado de la restauración de los lazos entre Estados Unidos y Cuba, anunciado un poco antes de la Navidad, fue el resultado de su empeño personal y el prestigio que ahora el pontificado tiene. Así que sí hay católicos decepcionados, hay grupos decepcionados, pero en general yo diría el mundo está fascinando, sigue estando fascinando con este papa, porque está apelando directamente a los corazones de la gente, traspasando las fronteras de la religión y la política. Que el mundo está fascinado, no nos cabe duda, es lo que yo te preguntaba en un comienzo, ¿no? ¿Hasta cuánto va a durar este entusiasmo que genera justamente por grupos muy potentes de oposición que él tiene? Cuando él quiere, dentro de la iglesia me refiero, por ejemplo, cuando él quiere renovar la curia, ¿qué pasa con la curia? ¿Qué pasa con quienes hacen parte de la curia? ¿Y cómo interpretas tú que haya nombrado al cardenal Errázuriz? En la curia hay, como decía antes, hay focos de oposición en el sentido de que hay burócratas que quieren que las cosas vuelvan a ser como eran. ¿Solo son burócratas o hay otra postura ante la vida? No, y luego hay ciertas posturas también, yo diría, conservadoras en el sentido de que ellos quieren que el papel del Papa es reafirmar, ¿no?, las enseñanzas existentes. Están buscando una cierta estabilidad, una cierta certidumbre. Francisco hace el lío, o sea, él no está conforme con ese tipo de... O sea, él ha hablado de que la iglesia tiene que sorprender, ¿no?, para demostrar. Para él, la iglesia tiene que demostrar que realmente el Espíritu Santo es soberano y tiene que mostrar la cara misericordia de Dios para ser creíble y convincente, ¿no? Mientras que hay otros que prefieren que hubiera más claridad doctrinal. Entonces yo diría que esos son los que están más preocupados. Pero, por ejemplo, cuando sabemos que el Papa Francisco está dispuesto a que se aborde el tema del caso de los separados, que puedan tener derecho ¿no es cierto?, a la comunión, o cuando puede abordar, él dice, hablemos claramente del tema de los homosexuales, cuando, bueno, ya sabemos, continúa como Benedicto XVI, abordando muy de frente y defendiendo a las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos. Entonces, de alguna manera también, él deja sin argumentos a sectores muy, muy poderosos dentro de la iglesia, no sé si sin argumentos, pero sin banderas
banderas de lucha, como por ejemplo el Opus Dei. ¿Cuál es la bandera de lucha del Opus Dei? Reafirmar el tema de no a los homosexuales, no a los separados en la iglesia, temas doctrinarios muy potentes. Bueno, primero el Opus Dei simplemente cree en lo que cree la iglesia, que es también lo que cree Francisco. Este Papa no va a cambiar nada de doctrina católica, no ha cambiado nada, no cambiará. El matrimonio sigue siendo entre hombre y mujer para siempre indisoluble, ¿no? Pero va a cambiar una actitud de acoger, por ejemplo, a los homosexuales. Bueno, si la actitud de acogida es decir a una persona gay que son queridos por Dios, amados por Dios, bienvenidos en la parroquia, ese es el mensaje que él quiere enviar. Nosotros no vamos a cambiar la enseñanza de la iglesia para conformarnos a la modernidad, pero lo que queremos que todos sepan es que no importa quiénes son, cómo actúan, están bienvenidos, porque al final este es un Dios que va en busca, digamos, de todos, y que tiene un corazón abierto. Entonces es un cambio de énfasis, habla de una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que es como un campo de batalla que va a buscar para sanar y curar. O sea que el énfasis es nuevo, pero no significa un cambio de doctrina, y es una restauración del equilibrio del Evangelio. El ejemplo que siempre doy es el ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Jesús ve a la mujer, es una pecadora, pero no solo una pecadora, también una víctima, una persona que necesita curación, afirmación, acogida y protección del odio. O sea, es las dos cosas al mismo tiempo, y eso es lo que está restaurando Francisco. ¿Y tú eso lo llamas solamente un cambio de énfasis? Es un cambio... ¿Nada más que eso? Bueno, es un cambio de énfasis evangélico, en el sentido que restaura una parte del evangelio que tal vez ha sido dejada de lado. Estamos conversando con Austin Eybering, que es el autor de este libro que se llama El Gran Reformador Francisco, retrato de un Papa radical. ¿Por qué le llamas radical? Porque es un papa en la tradición de la reforma radical católica, que es volver a la iglesia a sus raíces, que es su dependencia de Jesucristo, el Evangelio, el Espíritu Santo, y no el poder del mundo, el ego, la soberanía y todas esas cosas. Entonces no es un radical, no es un Che Guevara, ¿no? Sino es un Francisco de Asís, es un Santa Catarina de Siena, y pertenece a esa tradición, identificarse con los pobres, una iglesia pobre para los pobres y dependen del Espíritu Santo, y muy contra de lo que él llama mundanidad espiritual. Bueno, vamos ahora a algo más local. Ayer tuviste la oportunidad de coincidir con el obispo de Osorno, Juan Barros, en una actividad que se organizó en el DUOC de la Católica, y tú dices: estudié mucho el comportamiento del Papa, y sobre Barros, si llegó a la conclusión que llegó, sabiendo que iba a causar mucho daño a la imagen pública de la Iglesia chilena y de su propia política de protección de menores, fue porque la considera justa. Y no necesito añadir nada más. Eso sí, ya sé, pero la considera justa. Sin embargo, es tal no sé si el escándalo, el rechazo que ha provocado, sí, o el desconcierto que ha provocado en Chile, sí, que el obispo Barros, que según las víctimas de Caradima fue testigo de los abusos sexuales, que se daba beso en la boca con Caradima. ¿Cómo puede ser que este Papa, justamente este Papa, lo nombre obispo? Fue mal informado, le llegó un mal influenciado, o por qué toma esa decisión sabiendo eso. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, primero sabemos que no es por ignorancia, porque varios obispos han hablado, y ayer varios a mí me hablaron de los esfuerzos que hicieron para comunicar a Francisco el impacto que tendría ese nombramiento. Entonces no es por ignorancia. Entonces, ¿por qué? Bueno, simplemente por eso, porque el Monseñor Barros, a quien no conozco y no hablé con él ayer, pero no es culpable de nada en el sentido legal. O sea, no ha sido demandado, no hay ningún juicio legal, civil ni canónico contra él. Y el principio de inocencia, y él niega los hechos imputados, ¿no? Entonces,
es algo muy claro en nuestra civilización, en la iglesia, que uno es inocente hasta que demostrado culpable. Y la otra cosa es que no fue nombrado obispo, ya era obispo. Bueno, ¿okay? pero... No, pero eso es importante. No es cuestión de elegir a un sacerdote y nombrarlo obispo. Ya era obispo, tenía que salir, según me han dicho, ¿no? Del vicariato de las Fuerzas Armadas. Si no le hubieran dado una diócesis, hubiera sido un castigo, porque un obispo tiene que trasladarse de una diócesis a otra hasta que se jubile. Entonces, la Congregación por los Obispos en Roma decidió o recomendó nombrarlo a Osorno y dijeron que no había ningún obstáculo para su nombramiento. Y Francisco básicamente apoyó esa decisión. Ahora, visto desde un punto de vista político, en el sentido de, por eso dije lo que me citaste, en términos del daño que ha causado, ¿no?, a la iglesia chilena, a su propia política de protección de menores, desde un sentido de relaciones públicas, no tiene sentido. Por supuesto no tiene sentido. Bueno, pero además el daño a las víctimas, porque una vez más no se les cree. Recordemos que a las víctimas costó mucho dar crédito a lo que ellos denunciaban. Pero lo que no entiendo es si Barros hizo algo en contra de la ley canónica o civil, ¿por qué no fue demandado? Pero según me han dicho, no hay ninguna demanda, no hay ningún proceso no judicial contra él. ¿Es necesario un proceso judicial para que... Sí, tanto en la iglesia como en la sociedad. No, porque uno es inocente hasta que es demostrado culpable. Uno no puede simplemente... Si no nombraras a un obispo porque alguien en alguna parte ha dicho ciertas cosas sobre él, uno no puede... Había un manifestante en el Congreso ayer y me citó una parte del derecho canónico que habla de la buena fama del obispo y todo eso. Es cierto que alguien tiene que tener cierta buena fama, pero si alguien imputa cosas que no son demostradas legalmente, la iglesia no puede sino creer en esa persona, en la inocencia de esa persona. Pero si el Vaticano dio crédito al relato de las víctimas del caso Caradima, ¿por qué no le va a dar crédito a esas mismas víctimas cuando hacen estas denuncias? Entonces, ¿cómo...? Porque dar crédito a la víctima, en el caso de Caradima, sabemos que fue un abusador y un explotador. En el caso de Barros, nadie le ha acusado de abusar a nadie. Entonces, la acusación... No, eso no fue la acusación. La acusación es que él estaba presente, que atestiguó ciertos hechos, y cómplice y encubridor. Esas son las alegaciones. Pero como digo, no son demostradas, o sea, no son. Entonces, hasta que sean demostradas, uno no puede, la iglesia no pudo sino actuar de la forma en que actuó. Y yo creo que hay una cuestión de justicia aquí. Hay justicia para las víctimas, por supuesto, pero también hay justicia, la justicia es más amplio, ¿no? Hay varias víctimas aquí y muchos dicen que también Barros estaba... Bueno, yo no conozco bien el caso, pero he leído lo que han dicho las víctimas y me parecía que había un círculo ahí muy terrible, ¿no?, de corrupción sexual, de manipulación y todo. Bueno, fue hace años, Barros salió de esto, evidentemente le han investigado, las alegaciones han sido tomadas en cuenta en esa decisión y han llegado a esa decisión. Ahora, la iglesia, Francisco no va a justificar esa decisión porque en general el Vaticano no explica las razones del nombramiento. Lo único que pueden decir es que no hubo ningún obstáculo, así que no sabemos cuál fue el razonamiento exactamente de Francisco para el final. Las decisiones de él, como han dicho los obispos. Ahora, acá. Claro, también hay quienes pueden haber interpretado esto como una manera de enlodar la figura de el Papa. Tú dices, no, él sabe todo y así todo... Yo confío en que esta fue una decisión tomada por Francisco sabiendo... ¿Tú confías? Todo. Sí, estoy seguro. ¿Confías o estás seguro? ¿Cuál es la diferencia? No, confiar es que creer en alguien, sabes que yo creo esa versión, y estar seguro es porque tienes antecedentes concretos, no sé. Bueno, estoy seguro porque varias personas me han hablado de lo que ellos han dicho a Francisco. O sea, Francisco no puede ser ignorante después de haber escuchado a esas personas. En ese sentido, pero también es típico, yo estoy hablando ahora como su biógrafo, es típico de él que él se informe bien, o sea, es tremendamente bien informado y normalmente consulta, recibe la información, llega a una decisión después de discernimiento, después de sobrepesarlo. Una vez que ha llegado a esa decisión,
está muy firme, es como una topadora, o sea, se queda muy enfocada en esa decisión. Desde muchos sectores en Chile se habla de la influencia que puede haber tenido el nuncio que está en Chile en esta decisión, y también te quería preguntar sobre, por ejemplo, Monseñor Medina, si sigue teniendo poder en el Vaticano actualmente, Sodano, Bueno, Bertoni. eso lo dudo mucho. Sodano sigue presente, por supuesto, en el Vaticano, pero fue secretario de Estado hace 3 secretarios de Estado, y personalmente dudo de que haya tenido mucha influencia en esa decisión. La decisión fue hecha, que yo sepa, por la Congregación por los Obispos, encabezado por Ouellet, que es el obispo canadiense, el cardenal que encabeza la comisión. Y Ouellet es muy cercano a Francisco. Ahora, ¿qué papel habrá jugado el nuncio? Seguro el nuncio habrá entregado la terna de los nombres, ¿no?, a la Congregación por los Obispos. Así sí, por supuesto, el nuncio está involucrado. En cualquier nombramiento de obispos, el nuncio siempre está muy involucrado. Ahora nos escriben, nos dicen, bueno, pero Caradima tampoco tiene fallo legal. No, bueno, es cierto, pero claro, que yo sepa, esa fue porque los abusos pasaron hace demasiado tiempo. ¿Cómo se llama claro, eso? Prescriben. Prescriben, exactamente. Pero ha sido condenado, y ha sido condenado por la Iglesia por un proceso canónico, o sea, ha sido sujeto a una disciplina penal canónica. Y se requiere de la denuncia para hacer un proceso canónico, sabiendo, cuando la Iglesia sabe que el obispo Barros era del círculo cercano de Caradima, que estaba ahí. Bueno, había... que hay denuncia, o que hay bueno, testimonio en el libro de Juan Carlos Cruz, que él cuenta todo eso. Si se le dio, te insisto, crédito a estas víctimas en ese momento, ¿por qué no se le puede dar crédito ahora? No, cuesta entenderlo. Bueno, el problema es que había, que yo sepa, varias personas que ahora son obispos, ¿verdad?, en ese círculo de Caradima, y es un trauma. Llegando desde afuera, como un británico, que conozco y amo Chile, pero no la conozco tan bien, pero a mí me parece que es un trauma familiar. O sea, hay muchas personas involucradas en esto. Había mucha creencia y fe en esta persona, en este Caradima, que después se reveló ser un manipulador y un abusador. Y la decepción es muy grande. Y bueno, no sé, hay como en cualquier trauma, lo que hace falta es un periodo de tranquilidad, de curación de heridas, porque es muy difícil saber la verdad en todo esto. Bueno, llegando desde afuera, yo he leído mucho de lo que han escrito, ¿no?, Juan Carlos Cruz y todo, pero bueno, es problemático, un mundo muy poco sano en ese momento, y no sé exactamente dónde termina la verdad y dónde empieza la falsedad. Es muy difícil saber. La falsedad. Bueno, o sea que hay imputaciones aquí, pero no se sabe, como no ha sido sujeto a un proceso judicial. Estoy hablando ahora de Barros. Es muy difícil que alguien como yo, alguien llegando desde afuera, pueda llegar a una conclusión. Bueno, volviendo al Papa ya en general, para ir cerrando, la última pregunta. ¿Qué margen tiene Francisco para hacer las reformas que quiere hacer? Bueno, tiene mucha margen en el sentido de que hay un gran apoyo a él desde la sociedad, desde la Iglesia también, y hay un deseo de que la Iglesia... Margen real hablo, ¿eh? No, margen real, bueno, hasta un papa solo tiene cierto poder, solo puede hacer ciertas cosas. Es un agente de cambio, y puede, por su ejemplo, por su inspiración, por sus palabras, por su acción, puede inspirar el cambio. Y yo creo que eso es lo que tiene mucho. O sea, Francisco tiene mucho prestigio, tiene mucha credibilidad en este sentido, y puede lograr mucho, pero al mismo tiempo un papa no es Dios, y es una iglesia grande, y solo puede lograr ciertas cosas. Yo creo que él tiene ciertas cosas. Él ha dicho a un amigo cercano a él, que me lo contó a mí, que él tiene ciertas cosas en su corazón que él quiere cumplir siendo papa, y habiendo cumplido con esa misión, yo creo que tendrá el coraje, ¿no?, de... Una cosa que tenga en el corazón.
Bueno, yo creo que es básicamente demostrar la cara misericordiosa de Dios en la iglesia, y que la acción caritativa de la iglesia y la evangelización sean una cosa y no cosas separadas o distintas. Muy bien, le agradecemos entonces al autor de El Gran Reformador, Francisco, Retrato de un Papa Radical, Ediciones B, que ya está a la venta. Austen Iverin, británico, que ha escrito este libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Vamos a comerciales.